Bueno, menudo día he escogido para grabar precisamente este tema, pero creo que va muy acorde, porque quiero hablar sobre el dolor. Y es que al final el dolor y el sufrimiento son cosas que existen en nuestra vida y que no podemos evitar. Y tu problema, si estás viendo este vídeo, es que no entiendes el dolor como lo que verdaderamente es. Por eso estás ahí, estancado, como un escarabajo pelotero, haciendo su bola de mierda más y más grande cada vez. Y por eso quiero hacer este vídeo, porque quiero enseñarte cómo logré transformar el dolor extremo en combustible para salir adelante y superar las etapas más duras e infernales de mi vida. Así que te voy a contar, pues, 5 formas o enfoques que aprendí para poder superar este dolor y convertirme a día de hoy en quien soy. Y advertencia, te aviso ya que con este vídeo tu dolor no va a desaparecer, solamente que vas a aprender a convivir con él de una forma pues mucho más sana y probablemente pues si aplicas todo lo que te voy a contar aquí, pues lo superes mucho más rápido. Así que vamos con el primer punto, visualización. Honestamente, cuando pasaba por estas etapas tan horribles, no había nada que me ayudase a mejorar. No había consuelo, ni palabras de ánimo, ni incluso el cariño de otras personas, que obviamente lo hacían con su mejor intención, pero nada de esto me ayudaba a superarlo, al menos a mí, concretamente. Por eso, lo único que me hacía aliviar ese dolor un poco y verlo de una forma diferente por momentos, era visualizarme a mí mismo en un futuro ya habiendo superado ese dolor y habiéndolo resignificado. Y es heavy, pero yo tenía visualizaciones muy trabajadas de mí mismo, teniendo mucho éxito en todos los sentidos de la vida. Y yo me veía en unos años pues contando cómo había superado ese dolor poco a poco, incluso estando emocionalmente mucho más estable, sólido, pues como si todo estuviese bien realmente. Incluso me veía a mí mismo hablando de este tema delante de muchas personas, delante de mucha gente compartiendo pues todos los aprendizajes que yo iba a sacar en un futuro, porque si te soy sincero, en ese momento yo no podía hablar de aprendizajes. El dolor que yo sentía ni siquiera me dejaba pensar con claridad. Por lo que, al menos intenta sacar 5 minutos de tu tiempo hoy mismo, pausa el vídeo si hace falta, para simplemente visualizar sobre ti mismo después de haber superado ese dolor. ¿Cómo te imaginas tu vida? ¿Cómo te imaginas contándoles a tus amigos todo lo que aprendiste en esta etapa? Y siéntelo como si estuvieras ahí ya. Otro punto que me ayudó fue la disciplina como refugio. Cuando experimentas tanto dolor, parece que solo tienes 2 opciones, o quedarte en tu habitación llorando y mirando a una pared, o sacar fuerzas de donde no las hay para hacer lo que no te apetece hacer, que básicamente son pues salir, hacer actividades que te ayuden a canalizarlo. Yo a veces iba al gimnasio, otras veces me iba a caminar, otras veces me cogía el coche y me ponía a conducir simplemente pues por hacer algo, y te repito, en mi caso el dolor no se iba, simplemente convivía de una forma diferente con él. Y en mi caso sentía que el dolor se canalizaba mientras yo hacía esas actividades. Y lo mismo con hacer planes con amigos. Muchas veces me invitaban y me decían, Samu, vente, vamos a tomar algo, lo que sea, así te despejas. Y yo me acuerdo que primero les decía, mira, estoy hecho una mierda, no me apetece hablar, no me apetece estar con gente, pero el simple hecho de decirles eso ya hacía como que no me presionaran, y cuando estaba con ellos, pues simplemente, oye, pues pensaba en otras cosas, ¿no? Así que se trata de dar pequeños pasos mientras estás sanando, y aunque tu cuerpo quiera pasarse todos los días echado en la cama sin hacer absolutamente nada, pues comprométete contigo mismo a estar en movimiento constante. Y en ese movimiento es donde te ves a ti mismo y te observas saliendo adelante, cosa que verás que poco a poco va a fortalecer mucho más tu autoestima y tu autoimagen como una persona que sale adelante, que supera el dolor poco a poco, pero obviamente pues hay que hacerlo con paciencia. Y precisamente hablando de la paciencia, el punto número 3 es abrazar, no evadir el dolor. Muchas veces el error más frecuente que hacemos es anestesiar el sufrimiento con vicios, redes sociales, comida, drogas. Y bueno, yo te voy a ser completamente sincero. En mi caso yo caí en varias ocasiones en este tipo de parches, por así decirlo, cosa de la que no me siento culpable, porque en ese momento pues era extremadamente difícil tener el pulso de no ceder ante ese tipo de cosas. Y te puedo asegurar que cada vez que yo decidía refugiarme en alguna droga, en el porno, en la dopamina fácil, luego era doblemente peor. O sea, yo recuerdo días de absoluta oscuridad, precisamente porque la poca serotonina que yo segregaba por aquel entonces, que si no lo sabes, la serotonina es, digamos, la hormona que te ayuda a ti a regular pues tus emociones, a sentir paz, a sentir calma. Y claro, yo la malgastaba en ese tipo de vicios, por lo que al día siguiente estaba a 0. De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera estaba a 0, estaba en negativo. Por lo que te puedes imaginar la sensación tan mala y tan dolorosa que es no encontrar absolutamente nada que te haga sentir bien. Porque además en ese momento sí que experimentas la culpa de haber caído en esos actos y de haber sido tan estúpido de no haberte cuidado.
Por lo que mi conclusión, después de pasar por varios episodios de estos, es que huyas de situaciones que te lleven a eso. Si crees que puedes caer en las drogas, aléjate lo máximo posible de contextos y situaciones que te faciliten el acceso, porque el precio es altísimo. Y te voy a decir una cosa, una de las cosas de las que yo me siento más orgulloso de mí mismo, personalmente, es de que en la situación tan vulnerable en la que yo estuve, de sentir tanto dolor extremo, no haber caído en el vicio constante de sustancias, teniendo en cuenta el hecho, y lo voy a decir honestamente, de que me atraen, es decir, me gustan cuando las he probado, o pues yo que sé, o no haber empezado a comer mal, a engordar, dejar de hacer deporte, etcétera, etcétera. Y precisamente hablando de hacer deporte, esto me lleva al punto número 4 también, que es que el mayor combustible que yo jamás hubiese imaginado fue el deporte. Como bien te comenté, el dolor extremo puede o paralizarte o convertirse en una fuente inexplicable de fuerza. Y en mi caso tenía que elegir un área en la que pudiese explotar todo mi potencial y esa fuerza. Y por eso elegí el gimnasio, el levantamiento de peso. Yo recuerdo perfectamente, de hecho sigo haciéndolo, cómo antes de cada serie yo conectaba con ese dolor a propósito para concentrarme en sacar las últimas repeticiones con toda mi fuerza como si me hubiesen inyectado esteroides. Y recuerdo forzarme a pensar en eso que tanto dolor me estaba causando para convertirlo en fuerza extrema y explosiva. Yo me acuerdo que además lo ponía enfrente de mí, lo miraba a los ojos y decía, por mis cojones que voy a superar esto, mientras levantaba todo el peso que podía con mi cuerpo y lo movía. Y te puedo asegurar que incluso ahora mismo estoy experimentando como esa misma energía y es la pura expresión de cómo he podido canalizar ese sufrimiento cada día y fue gracias al gimnasio y al CrossFit. Y por eso yo elegí esa manera porque era la que a mí me permitía hacerlo en mi máxima expresión, pero tú puedes elegir la tuya. No importa realmente el sistema que uses, importa lo que uses con esta mentalidad, porque verás cómo de repente te vas a llevar a otro nivel usando el dolor una vez más como combustible. Y en quinto y último lugar, resignifica el proceso. Mira, conforme vayas poco a poco observándote, y como te dije antes, mirando los ojos a ese dolor, vas a ir teniendo la capacidad de darle un significado diferente. Así que te propongo que intentes hacer algo, que empieces a agradecer todos los días por estar en esa situación. Y dirás tú, hostia Samu, pero ¿cómo voy a agradecer esta situación si lo estoy pasando como el culo? ¿Estás loco? No, hasta que no comiences a agradecerlo, aunque al principio sea forzoso y falso, no vas a comenzar a resignificar el proceso. Y te soy sincero, creo que esto es lo que más me ha transformado a día de hoy. Te diría que el hábito de resignificar ese dolor es el que define quién soy ahora mismo. He aprendido a ver el dolor y el proceso como parte de mi camino para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Y esto pensarás que suena cliché, pero tienes razón, por eso es un cliché. Porque el dolor lo único que hace es empujarte a ser mejor, a ser más resiliente, a pensar en soluciones o caminos que nunca te habías planteado antes. Te conduce a ser más creativo, a evitar futuros, iba a decir errores, pero realmente error es una palabra que no me gusta utilizar porque depende de cómo lo veas. Porque para mí esos errores han sido luego oportunidades, así que es relativo. Pero me refiero a que te evita el volver otra vez a coger caminos que sabes que no te hacen crecer o evolucionar, o simplemente no te hacen sentir paz. Que creo que es lo más importante y que lo que has perdido hasta ahora mismo por estar en este proceso es precisamente la paz. En fin, no hay nadie que te entienda más que yo ahora mismo, por lo que quiero que recuerdes que el dolor no se evita, se transita, se observa y se puede usar, así que quédate con eso. Pregúntate cómo lo puedes utilizar en este mismo momento. Y bueno, acuérdate de que estoy creando una comunidad de personas resilientes, de personas conscientes, de personas que buscan experimentarse en la mejor de sus versiones. Así que suscríbete si quieres pertenecer a esta comunidad, dale a like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.